Hola a todos y bienvenidos a Extra News, espacio de orientador móvil donde estábamos bien informados en este mundo tecnológico, y les cuento que un estudio realizado indica que las personas no quieren teléfonos caros salvo que sea un iPhone. Samsung trabaja en un móvil que tendría 6 cámaras. Rumores dicen que habrá un mini iPhone 12 y contaría con notch. Y hay varias novedades que se filtran y que están por llegar a WhatsApp. Esto y más detalles aquí en Extra News de Orientador Móvil. Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil, en esta franja de noticias Extra News donde traemos la mejor información del mundo tecnológico. Y si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas simplemente oprimiendo el botón rojo aquí abajito y de paso actives la campanita para que YouTube te anuncie cada vez que tengamos un nuevo video. Y arrancamos con Apple, y es que un estudio reciente realizado por la firma Counterpoint indica que las personas no gastan dinero en un smartphone caro a excepción de que sea un iPhone. Así como lo escuchan. Aunque este 2020 pues no ha sido el fuerte en ventas de móviles en el mundo, ya que pues estas han bajado considerablemente debido a la situación actual en la que estamos viviendo, y según el informe, la compañía de Cupertino tiene un 57% de la cuota de mercado en este sector, seguido muy de lejos por Samsung con un 19% y por Huawei, que viene con un 12%. Sorprendentemente, podemos ver en la posición a Oppo con un 3%, seguido por Xiaomi con un 2%. Aquí es bien contradictorio porque supondríamos, o bueno, personalmente supondría que Xiaomi era el que vendiera más teléfonos que Oppo, pero vemos que no. Es decir, que a gran parte de los usuarios de teléfonos móviles no les interesan los teléfonos costosos, salvo que tengan el logo de una manzanita mordida en la parte de atrás. Aunque recientemente habíamos escuchado que Huawei ha superado a Samsung en ventas. Esto fue lo que se vio en la semana, o se escuchó en la semana pasada, que ya Huawei superó en ventas a Samsung, pero por lo que vemos y según el estudio que han hecho, pues no ha podido bajar del trono a Apple todavía. Bueno, pues, ¿quién se lo imaginaba? Que la mayoría prefieran pagar más dinero por Apple que escoger un Android que tiene un catálogo inmenso de teléfonos. Bueno, no sabría decirles. Personalmente sí, me gustaría poder migrar pues a iOS, o en este caso a un iPhone. Tengo un Android, en este caso pues mi teléfono personal es un Samsung Galaxy A50, pues que relativamente me ha salido bueno y lo necesito para lo que lo uso normalmente. No he tenido la necesidad de poder comprar un teléfono más caro, aunque hemos visto por ahí, hace poco salió Luisito Comunica, no sé si ustedes lo han visto, haciendo una comparativa entre una cámara con un iPhone y una cámara con un Android, en este caso con un Samsung, que no especifica las referencias, pero ustedes pueden ver un cambio significativo en esa comparativa. Pueden ir al perfil de Luisito Comunica en Instagram, que fue lo que lo hizo por ese medio, y ahí ustedes ven el cambio, y es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿aquí qué? Compro un teléfono un poco más barato que un Apple y que tiene muchas mejores especificaciones que un iPhone, pero vemos que el resultado, pues en este caso Apple ganaría en cuanto a calidad. La recepción de la imagen es impecable y comparándolo con un Android se nota el cambio inmensamente. Bueno, no sé, aquí pues les dejo a ustedes la pregunta: ¿qué teléfono quisieran ustedes si los ponen a escoger, ¿no?, entre un iPhone o un Android? El Android, pues independiente de la referencia, puede ser el P40 Pro, el S20 Ultra, el Note 10 Plus, bueno, en fin, teléfonos de gama alta que se puedan comparar con un iPhone. ¿Ustedes qué escogerían, iPhone o un Android? Bueno, así que les dejo una etiqueta por aquí arriba para que me colaboren con su respuesta, y espero los comentarios de todos ustedes para ver qué es la opinión que ustedes tienen al respecto. Así que estaremos muy atentos leyéndolos aquí en Orientador Móvil. Sabemos que el apartado fotográfico en los móviles ha evolucionado en los últimos años, y más ahora que las marcas pues están enfocados en sacar la mejor cámara del mercado. Pues les cuento que se ha filtrado una patente en donde podríamos ver, o bueno, donde Samsung trabaja en un equipo que podría llevar 6 cámaras. Bueno, pues hasta ahí todo normal, no lo veo tan sorprendente, aunque generalmente uno ve hoy en día los dispositivos solamente trabajan
con un sensor de acuerdo al modo de cámara que tengamos nosotros. Por ejemplo, si es la cámara principal, pues trabajaría con el sensor principal, pero no van a funcionar todos los lentes al tiempo. Si cambiamos de modo, por ejemplo, un macro, pues automáticamente deja de funcionar la cámara principal y se pasaría al lente macro. Lo mismo con el de profundidad cuando trabajamos en el modo retrato. Bueno, como les digo, hasta ahí todo normal. Pero, sí señores, tenemos un pero. Estas cámaras estarían acompañadas de otra tecnología, la cual posibilitaría que los sensores se movieran e inclinaran dentro del propio terminal. Así como lo escuchas. Según la patente, se utilizan cámaras con sensores inclinables para conseguir unos mejores resultados en situaciones de poca iluminación o en las que las condiciones ambientales lo requieran, y para lograr así unos resultados mejores, ya que pues en ocasiones un pequeño ajuste del ángulo del sensor puede significar la obtención de un mayor rango dinámico. Y a la hora de grabar videos, pues está la posibilidad, o esta posibilidad hace que se pueda ajustar mejor la estabilización y pues para tener un mejor enfoque, por lo que puede suponer un cambio bastante grande en cuanto a la experiencia fotográfica en los terminales. Como lo manifestaba, cuando vas a hacer una fotografía y si tiene más de 6 sensores, pues solamente vas a utilizar uno de acuerdo al modo que tengas. Pero en este caso en video, la gran ventaja de tener este tipo pues de sensores que piensan sacar Samsung con esta patente, que se puedan inclinar, pues no sé con el tema de la estabilización, porque cuando pues uno se supone que en estabilización debe tener ciertos ejes que puedan estabilizar al momento pues de tener movimiento su teléfono. Entonces son 6 sensores, ahí tendríamos que tener un modo específico para poder realizar algún tipo de video y tener una mejor estabilización. Yo creería que de ser así podríamos estarlo comparando con una estabilización de un dron de DJI, un Spark, bueno, en fin, de los drones que pones a volar y la estabilización de la imagen se ve perfecta, diría yo. Pues eso es lo que se me viene a la mente en este momento, pero es un apartado muy interesante, ya que pues bueno, son 6 sensores, listo, eso no es nada del otro mundo, pero viene con un sistema totalmente diferente con el fin de mejorar la calidad tanto de las imágenes y fotografías y por supuesto de los videos, que es lo que más nos interesa en estos momentos. Bueno, a opinión personal, ya que yo no compraría o gastaría tanto dinero en un dispositivo móvil para poder hacer videos, por ejemplo, para nuestro canal. Sí, puede ser que sí, hay teléfonos que puedan funcionar, pero no cambio la calidad de una cámara por la de un dispositivo móvil. Bueno, eso es en mi opinión. Puede que muchos sí tengan su teléfono y trabajen con el propio teléfono para grabar, hacer todo lo que tengan que hacer en producción audiovisual con su teléfono. Sí, claro, lo pueden hacer perfectamente, pero como lo digo, no cambiaría la imagen de la cámara por un dispositivo, por más sensores que tenga, a no ser de que pues ya Samsung con esta opción que brinda en esta patente pues cambie un poco ese panorama, ¿no? Así que estaremos muy atentos y muy pendientes, porque bueno, tan solo es una patente, no sabemos si este equipo o estas características que estamos presentando lleguen o no al mercado. Así que estaremos muy pendientes a ver qué pasa con Samsung, si pues se pronuncian al respecto, y por supuesto traerles a ustedes todos los detalles o bueno, o más rumores que se presenten con este nuevo dispositivo que posiblemente podría estar llegando al mercado con una posibilidad nueva en el sistema de cámaras. Así que estaremos muy pendientes. Muy bien, y ahora la filtración, no, o mejor el rumor es para Apple, y es que pues cada vez ya se acerca el mes de septiembre, es el mes en donde veremos los lanzamientos de la manzana mordida, y creería yo que es uno de los eventos más esperados a nivel global por todos los usuarios y también los que no son usuarios, para ver qué novedades trae Apple pues en su lanzamiento. Vimos que este año pues Apple sorprendió con el iPhone SE 2020, un teléfono compacto muy similar al iPhone 8 en diseño, pero con mejores características. Y según los rumores se dice que es muy posible que llegue un teléfono similar, aunque este nuevo sería más compacto, vendría aproximadamente de 5,4 pulgadas de pura potencia. Sabemos que muchos usuarios vienen esperando un teléfono un poco más pequeño que los que se encuentran actualmente en el mercado, y teniendo en cuenta el hueco que hay en ese sentido con Android, o sea que no encontramos teléfonos de este tamaño, tienen que ser de 6 para arriba. Ustedes pueden ver el catálogo de Android, así el teléfono de gama media baja o el más bajo tiene por mínimo 5,9 o 6 pulgadas de tamaño. Y si Apple lanza un teléfono como ese, bueno, como ese se rumora, pues podría ser el dispositivo ideal para este segmento.
Y aparte de que lleguen a sacar este tipo de teléfonos, es muy posible que también cambie de nombre según el rumor que se filtra, en este caso con este nuevo dispositivo. Se dice que este sería bautizado como Apple Phone. Ya no sería iPhone, sino Apple Phone. Y el sistema operativo también tendría un cambio en nombre. No sabemos si también tendría un cambio de apariencias, que tendría nombre como iPhone OS. Bueno, pues al parecer, si llegan a sacar este equipo, parece que pinta muy bien. Pues con los cambios que se mencionan, diría que sería uno de los teléfonos para este segmento. Como lo mencionábamos, el hueco que hay en el tamaño de dispositivos, pues yo creería que muchos estarían esperando de tener un equipo un poco más compacto y de un tamaño reducido. Y pues de ser así, yo creería que es uno de los equipos del año. Si llegasen a sacar a Apple en esta oportunidad un teléfono más pequeño, pues que lo normal. Que según lo que se dice no tendría marcos, sería todo pantalla, tendría un pequeño notch nada más. Y se supone que por el tamaño y pues por lo reducido que será, me imagino que vendría con un sensor así como el iPhone SE. Estaremos muy pendientes, ya se acerca también la presentación, es el día lunes, la presentación del WWDC. Estaremos muy pendientes para traerles a ustedes también la información de las novedades que puedan presentarse en lo que tenga que ver con sistemas de Apple, o sea, sistema operativo, porque generalmente es para desarrolladores este evento, pero de ahí se puede deducir lo que podría sacar Apple en esta oportunidad en el mes de septiembre. Así que estaremos pendientes para el día lunes, traerles a ustedes la información de lo que pase en este evento de Apple y ustedes no se pueden desconectar de Orientador Móvil. Hemos visto que WhatsApp ha venido trabajando en los últimos meses en la aplicación con el fin de traer novedades y cambios a esta plataforma, pues que hace mucho tiempo estábamos esperando y pidiendo a gritos. Pues les cuento que a través de unas filtraciones, indicios descubiertos en el código fuente de la aplicación, estaría por llegar varias funciones y una de ellas es utilizar la aplicación o cuenta en varios dispositivos de manera simultánea. Desde el portal WhatsApp Info han confirmado que su llegada parece ser inminente, o sea que no se demoraría mucho, y una vez disponible permitirá utilizar la misma cuenta en hasta 4 dispositivos a la vez. Pues no sabemos cómo funcionaría, si tendríamos que tener el dispositivo abierto como pasa con el WhatsApp Web, que debemos tener pues encendido nuestro dispositivo móvil para que funcione en la aplicación de escritorio. No sabríamos si esta posibilidad de tenerlo en 4 dispositivos al tiempo pues sea funcional de esa manera o pudiéramos abrirlo sin necesidad de nuestro dispositivo móvil. Para esperar a ver, es lo que no han confirmado, pero sabemos que ya pueden funcionar hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo. Otra de las funciones es llevar a cabo la modificación del tono de verde de las burbujas, o sea, los mensajes que van llegando, de los mensajes enviados, ya pasaría a ser un tono más claro y con un tinte azulado. Pues me parece que esta novedad no es tan relevante pues para las muchas cosas que sí podrían implementar en esta aplicación. Otra de las funciones es la búsqueda de mensajes por fecha, o sea, mensajes que fuesen enviados o recibidos. Otra de las funciones, y que para mí es fundamental, es la gestión de almacenamiento, aunque hay varias maneras de poder hacerlo, pero no hay algo concreto en donde uno pueda ingresar y escoger lo que sí o no pues queramos almacenar. Si llegase a salir esta herramienta, pues se podrán filtrar los archivos de WhatsApp según su tamaño para facilitar así la eliminación de archivos grandes. En este sentido, también se va a incluir una opción para ordenar los archivos compartidos en las conversaciones, ya sea por fecha de llegada o por el peso de la conversación. O el archivo, o el peso del archivo, ¿no? Ahora, pues, buscar el origen de las fotos recibidas será mucho más fácil. En este caso, WhatsApp, en su misión de evitar la propagación de fake news a través de la plataforma, la aplicación también tiene planeado incluir una función que permitirá buscar el origen de las imágenes recibidas en la web. Según esta herramienta, llegarán de forma como un icono de lupa que reemplazará al icono de reenviar mensaje, siempre y cuando la imagen haya sido reenviada en más de 4 ocasiones. Al tocar sobre el icono, pues se utilizará la búsqueda inversa de imágenes de Google Search con el objetivo de encontrar su origen. Quiere decir que si la imagen se ha reenviado más de 4 veces, ya no se podría reenviar, sino que se habilitaría el botón de búsqueda en una lupa y automáticamente esta imagen sería buscada por Google Search con el fin de que pues podamos obtener una fuente
y si es confiable, pues sabemos de que es verdad o no, o si es una noticia falsa, pues como generalmente ha pasado en los últimos días. Y bien, esas son algunas de las novedades que posiblemente estén cerca de llegar a esta red social, pues apartados muy interesantes que pues para mí ya debieron haber sacado hace mucho tiempo. Bueno, esperar a ver, como siempre lo he dicho, WhatsApp siempre está en el trono, es imposible poderlo bajar. Hay otras alternativas muy buenas que WhatsApp, pero bueno, ya ahí sí no se puede hacer absolutamente nada. Esperemos a que pues estén llegando poco a poco estas funciones para así poderle dar la información a todos ustedes. Me estoy enredando un poco. Bueno, para darles a ustedes toda la información y los detalles de cómo podrían funcionar estas nuevas funciones en WhatsApp. Así que estaremos muy atentos para cuando ya estén en la versión beta y también sean de manera oficial para todo el mundo. Estaremos muy atentos y por supuesto para traerles a ustedes toda la información aquí en Orientador Móvil. Muy bien, estas fueron nuestras notas extras aquí en Extra News de Orientador Móvil en este sábado, arrancando este fin de semana. Estaremos muy pendientes para el día lunes, que es el 22, que será el evento de Apple, a ver qué novedades nos traerá, pues con el tema de los desarrolladores, porque pues de ahí se pueden deducir varias cosas para el lanzamiento de Apple, generalmente que se hace en septiembre. Pues con el tema de la situación actual, no sabemos pues si lo harán en septiembre o más adelante. Esperemos a ver qué pasa y estaremos muy atentos. Gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News. Chao, chao.